Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto, martes de idea, martes de creación, porque vamos a aprender a hacer este slim sexy masculino erótico que tú vas a poder crear, disfrutar y hacerlo. Y en este preciso momento se encuentra ya disponible este patrón para que comiences a crearlo, a disfrutar. Te doy todo el material para que comience. Te lo hice en talla M. Lo puedes imprimir en formato A4. Está disponible para ti a partir de este momento. Y comencemos porque estamos trabajando con esta tela malla y esta licra roja, sexy especial. Y está disponible ya porque creo que ya lo tienes impreso. Este patrón que te va a ayudar a crear esta pieza tan erótica. El día de hoy, qué emoción y qué alegría. Mira cómo la vamos a presentar. Tengo un amigo que me escribió en estos días. Bueno, vamos a pasar al proceso del corte, ¿no? Ya sabemos que tenemos que doblar la tela y lo que vamos es hacer, presentar el patrón y lo vamos a cortar, pero como yo sé que tú conoces este proceso, quiero comentarte algo muy interesante porque me dices, cónchale Omar, tú estás colocando pura talla M, si yo trabajo con pura talla M y también se puede escalar. Entonces eso quería hacerte referencia. Cuando tú imprimes el patrón, si tú le restas al diseño -1, vas a obtener la talla S. Pero si tú le sumas, haces el mismo dibujo, ¿verdad? Pero sumándole 1 centímetro después de la línea, le vas a obtener la talla L. Y así sucesivamente. Entonces, un caso que tú no sabes o que no tengas el conocimiento, yo investigué y la forma más fácil, más rápida de ajustar la talla es quitándole a este diseño -1, vas a tener una menor talla, +1 vas a tener una talla más grande. Entonces, bueno, como estamos comenzando y como estamos aprendiendo, entonces, bueno, te paso ese dato porque me lo preguntaron por mensaje y de verdad yo lo que hago es ese mismo proceso, lo hago en diferentes tallas, se me hace fácil trabajar con la talla M porque es como que lo más pedido, pero sí a veces me pide una talla XL. Yo creo que hoy en día me están pidiendo muchas talla L, XL y ese tipo de tallas que hay personas que le encanta. Pero tú me preguntarás, Omar Enrique, ¿y por qué hace este tipo de ropa? Es porque es lo que hay, es lo que tienen. Primero, es algo totalmente distinto. No he visto un canal que se dedique a hacer ropa sexy masculina y yo siento que hoy en día, como hay una variedad de gustos, de colores y de ideas, se ve como que esto genera más morbo de fabricarlo. La gente le gusta colocarse ropa sexy. Entonces, bueno, yo digo, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a ver qué tal y si ha funcionado, realmente si ha funcionado porque hay gente, por lo menos hay una aplicación donde yo publico ya de una vez las creaciones, después yo la vendo y la gente le gusta mucho este concepto, ese toque de mujer, pero también masculino. Entonces, bueno, por ahí van los tiros y la idea es que nosotros hagamos cosas totalmente distintas, que donde yo te pueda apoyar y que tú también me apoyes, porque ya hoy somos 111 suscriptores en mi canal de YouTube. Estoy muy agradecido por todo lo que tú estás haciendo por mí. Bueno, pero como ya tú viste, mientras que yo hablé bastante, viste cómo yo recorté, ya sabes que monté el patrón. Fíjate tú que en esta parte, sí te la voy a comenzar a explicar, voy a decirte que mide, la regla mide 3 centímetros, lo que hago es doblarla así como lo viste y ya aquí ya tengo el cinturón o también me sirve para el bies que va a ajustar justamente en la parte de abajo de este interior, vamos a llamarlo, interior masculino. Entonces lo que me mide la regla, la regla me mide 3 centímetros tras una línea, ¿no? Luego lo monto encima y luego lo monto encima. Si tú quieres que el bies te quede delgado,
lo puedes hacer de 3 centímetros. Entonces, si lo doblas, te caería el bies de 1,5. Entonces, y eso lo vas a colocar por la parte de abajo. Ya tú lo vas a ver cómo lo vamos a presentar. Pero para la parte de la cintura, no le estoy colocando 8 centímetros. Entonces, la liga me mide 3 centímetros, ¿no? Estoy dejando 2 para la costura, que va a estar dentro de la costura, y así te va a quedar genial este proyecto fenomenal que estamos haciendo el día de hoy. Mira cómo te lo presento y así va a quedar. ¡Qué bello! Y llegó el momento de nuestras amigas las pinzas. Vamos a unir la parte de abajo, así como lo estás visualizando en este preciso momento. Fíjate algo, que en el patrón, si tú quieres, por lo menos si no fuese una tela malla transparente y tú quieres agarrarle como el ruedo, el borde para que quede más delgado, yo te dejé el espacio en el patrón. Pero si tú le quieres agregar más espacio, bueno, le vas a colocar así como nosotros lo estamos realizando el día de hoy. Entonces vamos a colocar y vamos a comenzar a unir nuestra malla en la parte de adelante donde guardamos el muñeco. Fíjate que en otros videos anteriores colocamos 4, pero no, en esta en especialmente no, porque queremos que se vea el muñeco, y para que se vea el muñeco y para que se vean los pelos y la cosa y el volumen y todo lo que tú te imaginas, necesitamos que sea una sola, y lo que vamos es a unirla, así como lo estás visualizando en este preciso momento. Cortamos, ya unimos la parte de abajo, ahorita vamos a unir la parte de abajo y ya estamos uniendo la parte de arriba para que tú veas cómo está quedando. Esta es la parte de abajo del trasero. Entonces, bueno, luego que ya unimos y aseguramos esa parte, ¿verdad? Vamos a colocarle, mira cómo lo estamos haciendo, ¿ves? Agarramos las pinzas. Yo agarré el bies que me mide 3 centímetros. Entonces sería 1,50, me queda 1,50 y así me va a quedando. Y se lo voy a poner por todo el borde y por ahí donde yo voy a pasar la overlock. Y lo llego hasta el final corto y así me va a quedar, ¿ve? Y así lo vamos a hacer del lado izquierdo como tanto del lado derecho, para luego pasar la overlock en este preciso momento por donde estamos pasando. Eso sí, trabajamos muy despacio, cortamos, cosemos, y que dije cortamos, cosemos, Omar Enrique, cosemos, vamos arreglando nuestra tela, quitamos las pinzas, cosemos, quitamos las pinzas y cosemos, yo le dejé un poquito más, y bueno, y así sucesivamente hasta llegar hasta el final, porque ahora también vamos a hacerlo del otro lado, pero yo te muestro todo el proceso del principio a fin porque yo no quiero que te pierdas. Mira cómo queda tan bello esto, tan fenomenal, este proyecto tan erótico. Ahora llegó el momento para colocar el bies en la otra parte, ¿no? De nuestro, y comenzamos por la parte de abajo, doblamos y repetimos el proceso. Mientras que repetimos este proceso, porque ya lo conoces, quiero agradecerle de corazón, ¿verdad? A todas las personas. Hay un amigo que está en México, siempre cuando publico un video es el primero que me escribe. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí presente. Hay muchas personas que ya me están comenzando a comunicar. De verdad, qué emoción, qué alegría. Quiero saber si te gusta crear ropa sexy. Y por favor, en este video exclusivamente me dice, Omar, quiero que haga más cosas cochinas. Quiero que haga más cosas sexy. Quiero que hagas cosas locas, porque eso me va a motivar a volar la mente y comenzar a fabricar muchas cosas para ti, para que tú aprendas y buscar y que compartamos haciendo cosas. Eso me encanta, eso me encanta. Pero eso sí, quiero que me lo dejen en el comentario si tú quieres que siga creando cosas eróticas, sexy, masculinas, pero que sean más transparentes, cosas locas, y yo lo voy a hacer para ustedes. Bueno, fíjate tú, que ya le colocamos las pinzas y ahora vamos a coser. Entonces, fíjate que en este caso comenzamos de abajo hacia arriba, vamos poco a poco, eso sí, para que cuando trabajamos los pies hay que tener mucho cuidado, porque te voy a decir algo, si no los unes los dos bien,
Entonces pasa la overlock, pasa la costura y a veces queda un pedacito de bies a un lado y es fastidioso para devastar y hacerlo de nuevo. Entonces tienes que hacerlo con mucha delicadeza, toma tu tiempo para que te quede genial. Entonces, bueno, fíjate, mira cómo se ve tan bonito, ¿ves? Y eso se ve todo, de verdad se ve. Yo se lo coloco a mis maniquíes, son los modelos. Y fíjate que siempre trabajamos con la overlock, ¿te acuerdas? Que siempre pasamos, perdón, la collaretera para lo que es hacer el piespunte. Pero en este caso lo hice con la zigzag. Entonces, porque siempre te digo, pero ¿por qué siempre pasará porque siempre hace y siempre pasa la collaretera? Entonces, fíjate que en este caso estoy trabajando con la zigzag y me gustó, se ve bien, se ve genial. Fíjate, bueno, igualito estoy trabajando con el hilo rojo y estoy trabajando con el zigzag, voy poco a poco y hice mi piespunte con el zigzag. Entonces, fíjate que no hay una gran diferencia lo puedes hacer con tu zigzag, con tu máquina recta. Si tienes la overlock para unir las piezas, sí es bueno que trabajes con la overlock para unir las piezas. Pero fíjate que el piespunte quedó fenomenal como lo estamos trabajando en este preciso momento. Y mira, te lo voy a mostrar. Mira, ¿ves? Se ve bonito, se ve bien. A mí me encanta cómo se ve. No se ve, quedó genial. Sinceramente me gusta y tú lo puedes hacer también en zigzag. Te va a quedar fenomenal porque ya yo hice la prueba y como yo hice la prueba para que tú aprendas, eso me da mucha alegría. Entonces, bueno, entonces vamos a trabajar en este proceso con la zigzag. Y la zigzag la programé en la máquina, tiene 5 por 3 es la configuración de esta máquina en esta zigzag. 3, 2,5. Entonces, bueno, fíjate, entonces voy estirando poco a poco y voy cosiendo, voy estirando poco a poco y voy cosiendo y voy asegurando esta parte para que quede fija y firme, que eso es muy importante y estoy colocando la parte de abajo y ese sobrecito se lo vamos a eliminar. Mira, dime tú, justamente en ¿se ve bien o no se ve bien trabajar con la zigzag? Se ve genial. Me gustó mucho trabajar con la zigzag. Ahora vamos a quitarle este sobrante que nos quedó. Lo quitamos, nos ayudamos con la tijera y recortamos para luego, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se lo vamos a colocar por la parte de adelante. Vamos a quitar todos los pedacitos sobrantes que nos quedaron. Esto es la parte de adelante que estoy recortando, que quedaron esas cositas, para luego colocar donde va el muñeco. Continuamos porque vamos a unir la parte de adelante donde va el muñeco. Entonces lo que vamos es a unir desde la parte de arriba, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, así como lo estás visualizando, y colocamos las pinzas. Entonces colocamos las pinzas de un lado, aseguramos esa parte y luego lo hacemos del lado izquierdo, así como lo estás visualizando. Ya en este preciso momento estamos cerrando nuestro interior sexy rojo masculino que estamos creando el día de hoy y colocamos las pinzas porque por ahí vamos a pasar la overlock. Luego que nosotros colocamos las pinzas, así como lo estás visualizando, justamente en la parte de abajo, desde el centro, donde está la costura, no vamos a unir, sacamos el centro de la parte de abajo y unimos. Y por ahí, así exactamente, tiene que quedarte como lo estás viendo en este preciso. Por ahí vamos a pasar la overlock. Luego que nosotros pasemos la overlock, ¿verdad? Que ya tú aseguraste todo, tomamos el tiempo para pasar esta parte y unir ya la pieza. Fíjate, algo te quiero comentar, que este tipo de ropa interior masculino es fácil de fabricar. Yo creo que esta es la primera que yo realizo. Bueno, sí, he realizado varias, pero así este concepto es como la segunda, la primera que he realizado. Fíjate que aquí tienes que tener mucho cuidado cuando lo estés pasando para que no se vaya a montar mal y lo cosa bien. Ten mucho cuidado ahí porque yo creo que me equivoqué y lo volví a grabar. Igualmente trata de bajar la tela para que la dos costuras la agarre. Y así lo vas a hacer hasta llegar hasta el final.
Bueno, entonces fíjate algo que es fácil de fabricarlo y te puede ayudar muchísimo para venderlo, porque es un concepto totalmente bonito y se ve muy, muy, muy elegante a la hora de colocárselo. Luego que ya nosotros pasamos la overlock, fíjate que te quiero dar este secreto. Fíjate que en la parte de abajo, claro, si lo dejas así, no tiene sentido, pero tenemos que darle forma y hay que asegurarlo. Y entonces lo que hice fue colocar esta elástica me mide 5 milímetros, esta me mide 5 milímetros, entonces lo que hago es estirarla un octavo, y así voy cosiendo, estiro un octavo y voy cosiendo, estiro un octavo, y aquí justamente en este preciso momento estoy asegurando esa parte. Eso te va a permitir que la parte de adelante quede un poquito más, que quede más cerrada, quede fuerte y que le dé forma al muñeco, ¿me entiendes? Entonces no va a quedar todo movido, sino le va a dar forma a esa parte y te lo va a asegurar. Y te lo aconsejo que lo hagas exactamente así. También se le puede colocar un bies, puede jugar también con diferentes tipos de tela y diferentes colores, pero en este caso, para que se vea como más erótico, queda genial. Mira, ve cómo ella trata de cerrarte, le da forma, cuando te lo colocas, queda como medio presionado y le da volumen también a tu miembro masculino. Entonces, luego que nosotros hacemos eso, te recuerda que que decidimos en este proyecto trabajar con la zigzag, vamos a hacerle un pespunte por todo el borde, uniendo lo que es la elástica de la tela que ya nosotros le habíamos pasado la overlock. Bueno, entonces fíjate que aquí lo que hacemos es doblar la elástica hacia adentro y pasamos el zigzag para asegurar esta parte. De verdad te va a quedar genial este proyecto si lo haces así. Se ve muy, muy, muy bonito, se ve muy agradable y le da fuerza. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, reforzar esa parte para que nuestro muñeco quede perfecto. Mira cómo queda el trabajo, queda muy bonito. Unimos las piezas y queda fenomenal. Luego ahora vamos a unir lo que es el cinturón. Colocamos las pinzas, estamos dejando 1 centímetro de separación por la parte de arriba. Esto es muy parecido cuando estamos colocando la liga de los chores, así como los videos anteriores que te he realizado. Es muy parecido. Lo que hicimos es colocar un bies de 8 centímetros de alto, ¿verdad? Si de largo lo dejo un poquito más grande, porque por ahí nosotros vamos a pasar la elástica, buscamos el centro y es el mismo procedimiento que hemos ya trabajado, que ya tú conoces. Y lo que vamos a hacer es buscar el centro. Fíjate tú que yo en la parte de la cintura siempre coloco un retraso más, coloco más tela, y lo que hago es buscar el centro, unirlo, y por ahí voy a coser uniendo estos dos pedazos para luego colocar la elástica, como ya te lo voy a mostrar en este preciso momento. Bueno, entonces continuamos porque vamos a unir, ¿no?, lo que es la parte de nuestro cinturón de este interior masculino sexy para hombre. Entonces, bueno, colocamos las pinzas y bueno, y fíjate que es el mismo procedimiento para que tú veas que es como se lo hacemos y se lo realizamos a los chores. Por ahí vamos a pasar la costura. Y lo bonito de esto es que fíjate tú que si tienes esta tela malla roja, puedes entonces colocarle el cinturón en negro, también el amarillo hace contraste también con el rojo. Entonces, ahí sí es tu creatividad, la forma de combinar los colores, jugar con las telas para darle diferente, o puedes hacer como un concepto todo rojo, hace uno negro y negro y rojo, bueno, amarillo y rojo, que también tienen una buena combinación. Y lo que hacemos es un pespunte. Después que lo unimos, hacemos un pespunte porque por ahí vamos a pasar la liga. Luego que nosotros ya aseguramos esta parte, ¿verdad? Yo siempre, cuando ya lo que hago es armarlo, lo estiro y coso y solamente dejo un huequito.
ese huequito, ese espacio, vamos a llamarlo, ese espacio que dejo es que por ahí voy a pasar la liga. Entonces siempre lo refuerzo un poquito más, por ahí voy a pasar la liga para que por lo menos no tenga un espacio tan grande después para coser. Entonces, bueno, así que está quedando este proyecto. ¿Viste qué fácil de realizarlo? Vamos ahora a colocar la liga. La liga me mide 3 centímetros de alto. Lo que hago es estirar el interior, ¿verdad? Siempre quito de 2 a 3 dedos para como la liga siempre se va a estirar, entonces siempre, ahí en este caso quité 2 deditos míos, bueno, mis dedos son gruesos, pero él va bien y queda genial. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es colocarle, ¿no? El alfiler y vamos a meterlo por el huequito que dejamos ya disponible, así como lo hemos venido trabajando anteriormente. Eso sí, aceleramos el proceso para que sea más rápido, pero eso sí, yo te voy mostrando cada detalle porque no es igual cuando uno está viendo y estás escuchando y vas viendo cómo lo vas haciendo, a pesar que sea paso a paso, yo prefiero que tú aprendas visualizando y viendo desde el principio hasta el final cómo se arma el proyecto, porque esa es la idea de este canal de YouTube, que tú aprendas paso a paso y que este video está dedicado a todas aquellas personas como yo que estamos emprendiendo desde cero y que estamos buscando una forma de dar lo mejor de nosotros y hacer algo para dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo. Luego la creatividad y el conocimiento ya y el interés de aprender ya forma parte de ti. Entonces, bueno, después que ya se hizo esto largo y estoy pasando porque si se lleva tiempo, ¿verdad? Saco la elástica y voy a unir la elástica. Pero quiero decirte algo en este preciso momento, que a partir de este momento ya está disponible y puedes escanear el código QR que está el patrón, o puedes sencillamente copiar el link que se encuentra en la parte de abajo y ahí puedes descargar el formato en PDF disponible para imprimir. Y bueno, y ya como estamos contentos, vamos a continuar con este proyecto tan bonito que estamos haciendo. Colocamos el elástica tipo mariposa, la abrazamos y bueno, hay 2 formas como yo lo hago. Siempre paso una recta y después le paso la zigzag o sencillamente paso la zigzag. Entonces lo que hago es asegurar este proceso para que si me lo llegan a estirar este interior, ¡epa!, no se me va a romper. Limpio, eso sí, hay que limpiar mucho, quitar esos sobres para que no te vaya a molestar. Quitamos los hilos sobrantes y quitamos estos espacios que no es necesario tenerlo. Y lo que hacemos es entrar la elástica y eso sí, lo vas estirando, lo vas estirando hasta que quede toda la elástica por la parte de adentro. Si tú consideras que te queda un espacio y lo quieres, bueno, entonces lo sacas, lo cortas y lo vuelves a pasar la sisa. Si tú consideras que le colocaste más elástica, también lo puedes hacer así. Y aquí vamos a cerrar. Y también en este caso, si le vas a colocar una etiqueta o le quieres colocar tu marca, que es muy importante que tengas una etiqueta para que des a conocer tu proyecto, lo puedes hacer. Así como yo lo estoy haciendo en este preciso momento, le coloco mi etiqueta. Y para que la gente, bueno, ¿quién te hizo esto? Omar Enrique lo hizo. Y de esta forma, de verdad, ya estamos casi terminando este proyecto porque estoy feliz. Y luego de colocar la etiqueta, lo que vamos es a pasarla a overlock para limpiar, para que nuestro trabajo quede limpio. Y entonces puedes hacer ahí, estiramos un poquito y cosemos. Y la máquina nos va cortando y va cosiendo y de verdad queda limpio este proyecto. Queda muy bonito a la hora de venderlo y la gente le da mucha seguridad encontrar un producto impecable, que eso sí hay que cuidarlo. Entonces estiramos y ya estamos terminando, amigo, amiga. Gracias de todo corazón. Mira cómo quedó bello esta parte. En esta parte donde está lisa, tengo que estirarlo un poquito más para que se vea así como te lo estoy presentando ahorita. Pero quiero agradecerte porque ya hemos finalizado y hemos terminado este slim interior sexy para hombre, así tipo tanga. Mira cómo queda por la parte de adelante.
Dime tú que es una belleza. Viste que le da volumen al muñeco, le da forma, este interior masculino. Espero que tú lo hagas mejor que yo, que tú aprendas, que le estés dando todo. Como me encantaría poder ver sus trabajos, si están imprimiendo los patrones, si han evolucionado, si poco a poco hemos avanzado en este proceso. Y de verdad quiero agradecerte de todo corazón. Te recuerdo que todos los martes estoy montando videos nuevos. Son martes de proyecto, martes de idea, martes de darlo todo, porque lo estamos haciendo de corazón. Cuando tú trabajas de corazón, cuando tú trabajas con entusiasmo, todo te va a salir bien. Es cuestión de paciencia, es cuestión de trabajar las cosas poco a poco. A veces queremos las cosas acelerado, porque yo soy una persona que quiere todo acelerado, rápido, 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 pero he aprendido que con la paciencia podemos lograr muchas cosas más. De verdad, se le quiere muchísimo. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique, y nos vemos el próximo martes, martes de proyecto, martes de creación, martes de darlo todo. Les mando un fuerte abrazo. Besos, chao.